El versículo 12 dice: una vez está en la calle y otra vez en la plaza, azotando por toda la esquina. Se asió él y le besó, se asió de él, perdón, y le besó, con semblante descarado, y le dijo: sacrificio de paz habían prometido, hoy he pagado mis votos. Gloria a Dios. Desde el principio te digo, bueno, pero ¿qué significa eso? Porque mucho a veces no entendemos que puede ver la sabiduría del Señor. El principio dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Amén. Cuando nosotros leamos un versículo que no lo entendamos, vamos al principio y comenzamos a leer el principio, aprendiendo la sabiduría, y para luego terminarlo, porque no lo entendemos porque tenemos un contexto y hay que ver el contexto. En esta mañana yo les digo a los jóvenes que no tienen compromiso, que aún tienen hijos. Amén. Y a nuestros hijos, aunque mi hijo Samuel creo que está arriba, mi hijo Arturo cumplió 20 años por la misericordia de Dios, en Pilar, en Lisbeth, en todas estas personas que están solteras, en nuestros hijos, aquellas que todavía aún no se han comprometido. Amén. Esta palabra nos enseña que debemos, que se debe esperar en Dios. Y aunque a ustedes parezca insólito, nosotros tenemos que de una vez pedirle a Dios en su misericordia que le dé un buen esposo, que le dé una buena esposa a nuestros hijos, para que todas estas cuestiones generacionales que ya regresaban esta mañana, que se ha orado, amén, y se ha desechado, no alcance a nuestros hijos, mucho menos a nuestros nietos, si Dios permite que los veamos, y a aquellas personas que lo tienen. Amén. Aquellos que están casados, bueno, que se amen, como dice la palabra, el esposo trate como vaso frágil a su mujer, y su mujer que le dé honra, hermano. ¿Por qué? Porque, bueno, mi hermana, yo creo que este tema ya lo predicó porque el mismo Señor, mi hermana pastora, amén, habló sobre lo que dice esta palabra, versículo 7, que si usted se pone aquí, usted dice: habla de la mujer y la artimaña. La artimaña del enemigo, hermano, ¿cómo usa a una mujer, o bien sea un hombre, hermano, para atrapar a un hombre o una mujer de Dios? Por eso es que nosotros debemos estar velando por nosotros, por nuestros hijos, por la juventud que hoy en día le sirve al Señor. En esos testimonios donde hemos estado en congresos, vigilias, se ha parado mucha gente a hablar que pastores que tienen generaciones de jóvenes, donde no hay personas ni siquiera que llegan a 30 años. El pastor dice que el joven, el más viejito, tiene 25 años, porque sigo así, ¿verdad? Porque somos jóvenes cuando llegamos al Señor. Entonces, esta mañana yo decreto para mi hijo, para mi hija, un varón de Dios, una mujer de Dios, porque ¿quién quiere ver a su hijo sufriendo, hermano? ¿Quién quiere ver a su hija que un hombre la maltrate, que un hombre le pegue, que un hombre le diga puta, que a su elogia, que esa es la palabra, no? Desechar mucho en el nombre de Jesús. ¿Quiere que usted lo haga como las mujeres de infiel, o las mujeres de, como dice así, que sale a la calle, a la plaza, lo que quiera que esté? No, nosotros queremos para nuestros hijos, aleluya, que no se repita la historia que nosotros hemos atravesado por una mala historia. Amén. Nosotros no queremos eso para nuestros hijos, no queremos eso para nuestros jóvenes de la congregación. Queremos mujeres y sacerdotes, reinas y princesas de lo alto para nuestras familiares. Amén. Usted tiene que decretarlo. De una vez, de una manera interpretada, pero dice que la niña, así no le gusta ni que mencione compañero de esposo, pero yo declaro para la niña un ministro de Dios, hermana. Yo declaro para la niña un varón de Dios, y que mis hijos le servirán a Dios, y que mis hijos le servirán a Dios. Declaro para mi Dios, hombres, mujeres de Dios, mujeres que necesitan al Señor, debo que sean ayuda y gloria, no de gloria, que cuando el hombre está ministrando en una campaña donde esté, esa mujer se intercediendo: Señor, úsalo, bendícelo, Señor, úsalo, Padre. Eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que estar velando por la salvación de ellos. Sabemos que ellos les van a dar cuenta de Dios, sí, eso lo dice la Escritura. Pero mientras nosotros estemos, hermanos, nosotros tenemos que velar por ellos. Nosotros somos 10 hijos y fuimos todos criados en los caminos del Señor. Usted sabe que cuando llega 15, 16 años, nosotros estamos en el camino que según nosotros más nos conviene. Pero le doy la gloria a Dios porque tuvo un padre que viene en la presencia del Señor, está descansando con él, que algún día lo veré. Mi papá velaba con nosotros, hermano. Y ya la mayoría de los unos han muerto y los que quedan, la mayoría ya le sirven al Señor. Amén. Son hombres y mujeres que le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque un padre pagando el precio. Usted y yo pagamos el precio por
jóvenes que están acá, que no tienen compromiso, esperen en Dios. Ustedes saben por qué deben de esperar en Dios, porque el tiempo de Dios. Dios hizo el tiempo para que el hombre viviera dentro del tiempo, porque él está fuera del tiempo. Pero cuando Dios envíe a esa mujer, a ese hombre en su vida, el Señor no se equivoca. Debemos esperar el tiempo de Dios para no lamentar, decir, ¿quién me mandaría a hacer tal cosa? O posiblemente metí la pata y tuve que comprometerme y después me llegar arrepentimiento, ¿ya para qué? Aleluya, esperen en Dios, esperemos en Dios y que nuestros hijos esperen en Dios y nosotros le vamos a ayudar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración de dispuesto a mi hermana, amén, para que ella hoy tenga despedido, Padre amado. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en esta mañana porque nos ha permitido regresar a obediencia a nuestros hijos, Dios, primeramente nosotros hacia ti, Señor, que nuestros hijos e hijas puedan esperar, Señor, en ti, puedan esperar, mi Dios amado, ese tiempo perfecto que tú has delegado, Señor, en tu vida, Padre. Permite, pues, Señor, que esta juventud, mi Dios amado, Señor, espere el tiempo perfecto, Dios, Señor, que no nos desviemos, Señor, que no se deben desviar, Padre, por las tantas respuestas, Señor, que cualquiera pueda colocar a su oído, mi Dios amado, que pueda discernir, Señor, de la gloria entre el lobo, Señor, y entre el siervo de Dios, o entre la mujer de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por todo lo que hemos participado, mi Rey precioso. Amén, mi hermana pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor, ¿sí? Porque esta palabra que hemos expresado, esto, hoy ya la acabo de servir. Pero el tiempo de Dios, mira lo que dice allí. ¿Ustedes se van a leer? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa que la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sí? Gloria a Dios. El tiempo de Dios. Y esto es boca más activo. ¿Qué quiere decir? Meternos más en la presencia del Señor. Para que haya tiempo de qué? De refrigerio. Usted toda la semana estuvo trabajando, estuvo agitado y estuvo allí corriendo de un lado para otro y este es el tiempo de Dios. Amén. Usted domingo dedíqueselo a Dios. Hoy es algo muy especial, es sanidad, liberación para nuestros hijos. Amén. Y aún para nosotros. El miércoles va a seguir una tarea excelente, porque este año nuevo usted va a estar pisando en un nuevo nivel, usted y sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Estos dones, también yo voy a expresar, usted se va a llevar este doble y se va a pasar con Dios a sus hijos. Lo va a hacer con este doble. Amén. La Biblia. Aleluya. Entonces, yo les decreto que cada tiempo que ustedes con sus hijos será el pacto donde ellos les servirán a Dios, donde todas las áreas de su vida son prosperadas, son llenas de virtudes, de poder y de gloria, que tendrán una unción sobrenatural. Y los pactos conmigo, con una unción sobrenatural, que el Señor derrama su poder, que hará milagros y prodigios. Amén. Que conocerá el Dios sobrenatural, que habrá un rompimiento de toda atadura, de toda ligadura. ¿Saben qué tiene que ser? Superpoderoso. Amén. Superpoderoso. Así de que usted va a pasar rápidamente y va a decidir todo. Esa parte. Esto le va a dar cuenta. Este es parte de los que decimos. A ver. Las tiendas fin de este año, qué maravilloso tocar con nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. No vaya a caer una chipatada porque su hijo vale mucho. Nadie lo puede comprar. Amén. No se va a dar nada ni será de Dios porque dice todo lo que tiene hijos. Puede traer su siembra antes o después, como sea, pero usted tiene que pasar a su hijo. Amén. ¿Quién ama a todos? Busque lo mejor. Cuando yo pasé a mis hijos, le quedan 120,000 pesos a cada uno.
Bolívares. Con esfuerzo, trabajé y todo lo que yo estuve de aquí, me llevé de todo. Aquí está mi tío, ¿verdad? Pero puede haber muchas bendiciones por las situaciones que ellos vivieron, que están viviendo hoy en día. ¿Amén? Y uno sale con el Señor. Alaba que vive. Amén. Entonces, hermanos, el miércoles tenemos liberación. Tenemos con liberación. Así, vamos a ministrar. Así de que no puedes dejar de traer a tus hijos. Alaba que vive. Y los ministros también les voy a dejar la tarea a los líderes. Van buscando las citas bíblicas, porque esta palabra es para nosotros escudriñarla y va a traer a todos los que empezamos, va a traer otra palabra diferente a las que ya empezamos hoy, para que sigamos empezando. ¿Amén? ¿Amén? El miércoles y el domingo. Así que ustedes no pueden pasar los miércoles y los domingos porque ustedes tienen un compromiso con Dios. Palabras que viven. Van a buscar palabras de poder, para decretar sobre la familia, sobre el ministerio, sobre la obra. Bueno, Dios les va a dar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y alguien me dio algo muy importante, hermano. Y decía, hermano pastora, tuvimos una reunión y me dijo algo de las sillas, y yo hoy pude ver eso de verdad, hermano, que había mucho desorden, que los líderes y los mismos, la misma gente de la iglesia, aún ni siquiera los vemos, que los dos vean con un respeto tremendo, pero si hacen un desorden, las sillas las ponen para acá, las ponen para allá, y me sugería a ellos, hermano, que no se tener orden con las sillas. Eso ya acá nos tenemos que tratar de ser ordenado bien. Mire como que no somos bien un desorden aquí. Y imaginar a quien estoy viendo. Amén. Entonces le vamos a tomar más atención y mirar a los hermanos que no han venido, los que han salido, tienen que velar por ellos, hermanos, y ser a que las traigan, a que vengan. Amén. Y por lo menos las políticas que están circulando también están velando mucho por ellos. Pilar, pendiente de él, y Pilar, cuando no se cansa, Pilar, viendo las muchachitas afuera, el deber de ella era ver mucho, vamos, las mujeres para la iglesia, pero no dejan de sonar. No se vuelva a repetir, inspiración. Nosotros, todos tenemos que velar por las personas. Amén. Entonces, a ver, ya vemos, ella había dicho, va para la iglesia, van a ir para la iglesia y traer. Oye, mami, tú no se vas a escapar. Y así va para todo el pueblo de Dios. No podemos dejar de escapar. Mira esta persona nueva. Amén. Entonces vamos a orar por ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar también velando por ella. Se deja los listos. Amén. Bueno, mira, es un curso. Gloria a Dios. Mira, el cristiano puede decirnos que Isai y nos alcohol y la esmena por estar por Viviana. Todos vamos a ir a encontrar a Viviana. Amén. Y hay mucha salida